La inteligencia artificial ya no es el futuro, es el tema central de nuestro presente. En el ámbito educativo se crean políticas para incluirla en escuelas, pero también hay expertos que alertan sobre brechas tecnológicas y éticas en las aulas. En los procesos gubernamentales se exploran aplicaciones de IA en salud, seguridad y servicios públicos, pero persisten retos sobre su uso y transparencia. Además, en los medios, la IA transforma desde la redacción hasta la verificación de noticias, reconfigurando el periodismo tal como lo conocemos. ¿Estamos listos realmente para usarla con responsabilidad o apenas entendemos el tamaño del cambio que ya estamos viviendo? Bienvenidas y bienvenidos. Hoy estos son los temas que ponemos sobre la mesa. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Gracias por estar con nosotros en una edición más de Sobre la Mesa. Hoy, pues con este tema interesante del que ya le platicamos en la introducción, hay mucho, por supuesto, que comentar y estoy segura que una hora no va a ser suficiente para todo lo que hay que compartir, pero esperamos que pueda resultarle interesante las opiniones y los comentarios de nuestros expertos, analistas que hoy se encuentran con nosotras en esta ocasión. Así que vamos, claro, a agradecerles de entrada que ya nos acompañen y a presentárselos para que usted los conozca. De entrada a Andrés Manning Novales, que es comisionado estatal de mejora regulatoria, quien pues ha aceptado la invitación para estar con nosotros en esta ocasión. Bienvenido, Andrés. Gracias, muy amable. Muchas gracias por nosotros. Yéndonos en este orden de derecha a izquierda, agradeciendo también que ya nos acompaña el director general de Radio y Televisión de Hidalgo con esta amplia experiencia en los medios de comunicación, no solo estatales, nacionales, sino que hasta internacionales. Le agradecemos que hoy pueda compartir con nosotros también su postura y conocimiento en este tema, inteligencia artificial. Maestro Alan Austrianaya, bienvenido. Muchas gracias, Mara. Saludo a todos. Bienvenidos. Gracias por estar con nosotros. A mi costado derecho también le agradezco a Daniel Fragoso Torres, subsecretario de Educación Media Superior y Superior, que sigue de cerca estos temas educativos, pero también ahora con las tecnologías. Daniel, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Gracias por aceptar. A mi costado izquierdo, agradeciéndole como siempre la participación y la disponibilidad para sumarse a este equipo de Sobre la Mesa, Miguel Ángel Puertolas, gracias por estar con nosotros, director editorial de Milenio, bienvenido, experiencia en los medios, ahora pues también incursionando con las tecnologías porque al parecer nos falta mucho que aprender. Pero ¿cómo estás, Miguel? Muchísimas gracias, Mara, muchísimas gracias a todos por recibirnos aquí en este espacio y con gusto para contribuir desde el punto de vista periodístico cómo está cambiando el tema de los medios de comunicación e la inteligencia artificial. Interesante será escucharte. Bienvenido, Miguel. Y también agradeciendo al secretario de Servicios Legislativos, además también quien en su momento fue delegado federal de la Secretaría de Educación Pública y que estoy segura que sus aportaciones serán muy valiosas en este espacio, Jesús López Serrano. Bienvenido, gracias por aceptar, como siempre. Gracias, querida Mara, y gracias a la mesa. Gracias por estar con nosotros a todos y cada uno de ustedes. Y bueno, pues vámonos rapidísimo porque ya lo decía, creo que el tiempo no será suficiente para poder analizar lo que tenemos hoy sobre la mesa. La inteligencia artificial. Mencionábamos el tema de pues esta nueva modalidad o esta nueva escuela mexicana que incluso pues se hace valer de las tecnologías como es el caso de la inteligencia artificial. Así que pues vámonos de entrada con quienes vienen de Secretaría de Educación Pública, con quienes traen pues esta relación directa con los temas educativos, empezando pues Daniel, si me lo permites contigo, para que nos des tu perspectiva. ¿Qué pasa con el ámbito educativo, la inteligencia artificial? Ya se han pues involucrado al grado de utilizarse para capacitar y demás, pero ¿qué tan beneficiosa o perjudicial puede resultar? Bueno, yo creo que tenemos que partir del hecho de cuál es la realidad de Hidalgo, ¿no? Sí, es necesario puntualizar el tema de cuál es nuestra realidad, ¿no? Tenemos un estado que tiene 3.100.000 habitantes, de los cuales 950.000 están en el sistema educativo, de educación inicial hasta educación superior, y principalmente hemos avanzado muy poco en los años de escolaridad porque es un tema que le aqueja a todo el país, ¿no? Tenemos 141.000 personas que aún están
en estos procesos de analfabetismo. Según el censo del año 2020, tenemos cerca de 600,000 personas que están en rezago educativo, es decir, que no han podido acreditar su certificación de estudios entre la educación básica, la educación secundaria y la educación media superior. Y tenemos una realidad muy diversa en lo que se refiere al acceso del Internet y las tecnologías en todo el estado, debido a a la propia realidad orográfica de nuestro estado, y a lo que es principalmente esta realidad que tenemos, donde en cada una de las regiones del estado podemos asistir a una de las etapas de la revolución industrial distinta, ¿no? Mientras en el área de la zona de la Huasteca o de la Sierra Otomí-Tepehua, o de la propia Sierra Gorda, podemos encontrar que los métodos de producción están dentro de la primera etapa de la revolución industrial. Hay una industria de la metalmecánica orientada en la segunda y en la tercera etapa de la región industrial de la zona del altiplano hidalguense, y tenemos los indicios de un crecimiento y auge de la cuarta revolución industrial, con los primeros principios de lo que es el Big Data en la zona metropolitana de Pachuca, y que pertenece también a la zona metropolitana del Valle de México. Ante esta realidad también está un sistema educativo de educación media superior y superior demasiado robusto. Somos el estado de la República, hasta hace unos meses éramos el estado de la República con más universidades politécnicas y tecnológicas. Hoy nos gana el Estado de México, que acaban de abrir una nueva, pero somos el segundo estado de la República con más universidades politécnicas y tecnológicas. Somos el único estado de la República que tiene todos los subsistemas de educación superior en universidad. Sí. Y esto pues nos da una realidad muy, muy compleja, porque mientras, ¿cómo podemos comenzar a hablar de la inteligencia artificial si tenemos regiones de nuestro estado en donde todavía no hay accesibilidad a la telefonía móvil o al Internet? Mientras tenemos desarrollos del Big Data en algunas otras zonas de concentración, como lo puede ser la zona metropolitana o la propia zona de Tula, ¿no? Bien, sí, Daniel, gracias por estos aportes, también algunos datos que sin duda son necesarios para conocer mejor este contexto, y cediendo la palabra a Jesús, quien también pues tiene esta cercanía con la Secretaría de Educación Pública. Escuchamos ya la participación de Daniel, pero Jesús, también, ¿tú qué nos dices? El micrófono. Pues en primera, hablar de la inteligencia artificial yo creo que nos lleva a un contexto de realidades. Concuerdo con lo que dice el subsecretario de Educación, debemos de ver nuestro contexto y de ahí partir a hoy cómo lo estamos mirando, qué estamos haciendo con nuestra inteligencia artificial, porque hoy los niños desde la primaria hasta la universidad ya traen un teléfono móvil. Ya vemos muchos niños que empiezan a interaccionar con algún aparato que tiene que ver con música, que tiene que ver con una realidad en donde pueden ver sus películas, que a nosotros nos tocó otra realidad donde metíamos un cassette. Creo que hoy vamos a una plataforma demasiado rápida. Estamos avanzando en un terreno que, como bien lo decías, Mara, vamos a pasar de una realidad a otra en poco espacio. No nos ha permitido hoy encontrar una dinámica correcta donde la educación, y estoy hablando de la educación en casa tiene que cambiar, y entonces la instrucción educativa, la que menciona el subsecretario, y que qué bueno que hace este preámbulo, porque de ese contexto, ¿qué va a pasar en casa? Esa es una gran pregunta. ¿Cómo vamos a manejar nosotros los papás una inteligencia artificial? ¿Y cómo vamos a manejar desde el sector educativo un complemento para cuidar, para adaptarnos, para hacer un equilibrio en este ejercicio? Pero ahora, ¿cómo lo vamos a llevar a una realidad social donde tiene que ver la política, donde tiene que ver la sociedad, pero donde también tienen que ver muchos intereses del sector público? Ese sería mi primer saque. Muchísimas gracias, Jesús. De este lado, Andrés, escuchando estas participaciones, ¿qué nos dices? ¿Crees tú que puede la inteligencia artificial actualmente y también en el futuro próximo, cercano, transformar el modelo educativo?
creo que sí. Digo, la inteligencia artificial lo que tenemos que prever es que no nos atropelle. Cómo utilizarla como herramienta. La inteligencia artificial debe ser una herramienta, no un sustituto. Entonces, el problema no creo que sea tanto tecnológico, sino como humano. Cómo como seres vamos a nosotros utilizar una inteligencia artificial, cómo va a incidir en los educandos, cómo los puede beneficiar. Sabíamos que antes pues, el acceso a bibliotecas era muy limitado. Hoy realmente con un clic podemos acceder a libros, a investigaciones y prácticamente en tiempo real. Entonces yo creo que la inteligencia artificial debe ser medida, acotada como una herramienta para favorecer la educación. Y coincido con el subsecretario, con Daniel, qué bueno que en Hidalgo tenemos tantas escuelas, tantas universidades, porque es la manera en que vamos a progresar como pueblo. Muchísimas gracias. Maestro Alan Austria, ¿qué opinamos de lo que acabamos de escuchar para pues también la nueva escuela mexicana, el proceso que se está llevando tanto por parte, sí, de los docentes, pero la inteligencia artificial pues ya incluso es utilizada por los propios estudiantes? ¿Qué es lo que tiene que decir? Sí, justo lo que bien mencionas, Mara, creo que integro las tres conclusiones de los compañeros que muy atinadamente hablaron en sus análisis. Es que la inteligencia artificial entonces no sustituirá, debe ir acompañada la inteligencia artificial, sobre todo de una inteligencia emocional que se enseñe en las aulas. Ahí nosotros platicábamos previamente a empezar a Cuadro cómo incluso ahora se está utilizando por algunos alumnos para desvirtuar los procesos ya más allá de un chacaleo de tareas o de procesos éticos que deben de haber en las aulas, pues ya están haciendo fotos de compañeras con inteligencia artificial, videos que antes se necesitaba una cámara escondida, hoy nada más necesitas el acceso a internet. Creo que la raíz de este análisis en el ámbito educativo no es cómo se va a implementar la inteligencia artificial. Considero, igual que Andrés, que es una herramienta para los maestros y que no va a perder el valor humano, sino que el verdadero reto tendría que ser una alfabetización emocional y ética, la que se tiene que tener referente en el ámbito educativo de la IA. Bien, y retomando justo esto que menciona, maestro, el tema que no podemos dejar pasar desapercibido y para el cual además pues cederemos la palabra a nuestro gran periodista Miguel Ángel Puertolas. Se dio a conocer en 2023 el caso de Diego N., que seguro tienes muy presente, Miguel, en el que pues, se utilizaron fotografías reales de compañeras normales que se manipularon para que pues, se expusieran en un contexto de desnudez. Que pues es un caso que además ha marcado a México y América Latina porque pues se han ya catalogado como el primero, precisamente en estas regiones, enfocado en sancionar el uso de la inteligencia artificial para generar imágenes sexuales falsas, además sin consentimiento, que es un precedente también dentro de la ley Olimpia. ¿Qué pasa con estos casos? Estamos hablando de estudiantes de menores de edad, de las escuelas, que también, por supuesto, viene relacionado a ello, y de la inteligencia artificial. Hablaba además de una inteligencia emocional también que podemos retomar allí. ¿Cómo podemos, en este sentido, pues, tener un mejor manejo, un buen uso, regularlo, legislarlo? ¿Qué pasa con todo esto? Acabas de tocar un punto sin duda neurálgico en esta discusión. Mira, primero me gustaría comentar que la inteligencia artificial no es un concepto nuevo. O sea, para muchos está todo el mundo así como que, ay, acaba de llegar la inteligencia. No, la inteligencia artificial es un concepto desarrollado por John McCarthy, matemático, en 1956. Cuando en sus primeros experimentos, imagínense ustedes, para nosotros es normal estar interconectados con un celular. En aquel entonces fue toda una proeza conectar un grupo de personas trabajando en una misma computadora, lo que denominó en su momento tiempo compartido. Él empezó a esbozar lo que hoy conocemos como inteligencia artificial, pensando en máquinas autómatas, ¿no?, que pudieran hacer algunas tareas con conocimientos, obviamente, dados por el ser humano, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial está muy ligada, obviamente, a la actividad humana y alimentada, obviamente, por la actividad humana. O sea, no hay inteligencia artificial sin inteligencia humana. Eso nos debe quedar muy claro. Entonces, hoy, ¿dónde está la inteligencia artificial? Cualquiera podría decir, pues, ay, es un tema de tecnología muy avanzada. No, en tu celular ya está la inteligencia artificial. El reconocimiento facial es inteligencia artificial. El reconocimiento de biométricos es inteligencia artificial. Que tú pongas una plataforma de streaming para ver una película y te diga, para ti, eso es inteligencia artificial, porque te está diciendo, está
leyendo tus gustos, que es lo que, si te gusta ver películas de acción, pues te van a salir películas de Jackie Chan y de, no sé, Rambo y demás, ¿no? Si te gusta la comedia, pues por ahí va a andar Adam Sandler, no sé qué son las que veo. Entonces, ahí está la inteligencia artificial. ¿Cuál es el gran problema? Y que también podemos compartirlo con el asunto de la educación. No solo México, los países de América Latina, los países del tercer mundo, estamos a la saga en la legislación en materia de inteligencia artificial. No hay regulación. Se han planteado incluso hasta reformas constitucionales para poder adaptarnos, ¿no?, a nuestro país, a nuestra legislación, el tema de inteligencia artificial. Escuchaba y me reía el otro día de una legisladora que la acusaban de que no leía y que dijo, no, sí, yo analizo mis iniciativas con la inteligencia artificial, ¿no? O sea, que ni siquiera la leía, nada más metía la iniciativa y ya le daba un resumen. Es una herramienta, claro, y la verdad es natural su uso. Pero el problema es que no tenemos una legislación, ¿no? México, a diferencia de la Unión Europea, por ejemplo, que ya tiene una legislación en materia de inteligencia artificial, en México no existe. Es más, no debemos olvidar que todo avance tecnológico no solamente es utilizado por los ciudadanos de bien, también lo utiliza el crimen organizado, también lo utilizan los delincuentes. Y hoy en el Código Penal no existen delitos donde se esté, por ejemplo, utilizando la inteligencia artificial. Entonces, yo creo que eso es un tema muy importante que deberemos de abordar, porque urge que nuestro país empiece a legislar cómo se va a aplicar en la educación, cómo se va a aplicar en las escuelas, cómo se va a aplicar en la seguridad, porque también la inteligencia artificial pero la seguridad utiliza inteligencia artificial, por ejemplo, en esas cámaras de vigilancia que tenemos en las calles, hoy identifican rostros, identifican placas y pueden ligar una placa con un rostro y pueden ligar los recorridos que hace una persona en ese vehículo. ¿Por qué? Porque tenemos un celular activo con GPS que nos están siguiendo para todos lados. Entonces, por eso hoy por ejemplo, la policía puede utilizar la ubicación de un teléfono celular para dar con un delincuente y detenerlo de manera más rápida, ¿no? Pero todo eso no está legislado en ese momento y yo creo que valdría la pena también analizar ese punto. Claro, ya dependerá justo de la legislación, el uso que se le pueda dar. Tenemos que hacer rapidísimo una pausa. Antes queremos compartirles que ya tenemos enlazado vía Zoom a Félix Cortés. Él es justo especialista en inteligencia artificial y va también a exponer y a compartir su postura en torno a esto que hemos platicado en el primer bloque apenas. Hay mucho más que compartir en Sobre la Mesa, así que quédense con nosotros. Ya volvemos con más. Estamos de regreso y seguimos acompañándoles aquí en Sobre la Mesa. Gracias por seguir con nosotros luego de esta pausa. Ya se lo platicaba antes del corte. Tenemos a un especialista en inteligencia artificial que va a platicar con nosotros en esta ocasión. Enlazado vía Zoom, saludamos a Félix Cortés, que ya ha escuchado todas y cada una de las participaciones del bloque anterior y será sin duda interesante poder escuchar tu aportación. Félix, primero te agradecemos, por supuesto, el regalarnos tu tiempo y queremos escucharte. Adelante. Hola, muy buenos días. Muchos saludos a toda la mesa. Desde la parte de la educación, yo creo que la incorporación de la inteligencia artificial en la educación es una oportunidad histórica para cerrar brechas de desigualdad. Siempre que se haga con ética, capacitación docente, que es fundamental, y un acceso equitativo. El Observatorio de Inteligencia Artificial en la Educación Superior es un paso valioso, pero también es importante que si no resolvemos la falta de infraestructura, y como bien mencionaban por ahí en la mesa, la alfabetización digital en algunas zonas marginadas, vamos a generar una nueva forma de exclusión, y la inteligencia artificial debe complementar al docente, no reemplazarlo, y fomentar el pensamiento crítico, no inhibirlo. Una parte fundamental de esto, y me ha tocado al dar conferencias en diferentes universidades, es que justo el docente tiene esta ideología todavía de castigar el uso de la IA por parte de los alumnos, pero para mí se me hace un absurdo. ¿Por qué? Yo creo que lo que tenemos justo que cambiar, y ya lo pusieron en la mesa, es el modelo del sistema educativo, que en vez de privilegiar de pronto este tipo de calificaciones por exámenes y cosas de ese estilo que solo privilegian al que memorizó más, no al que entendió más, empezar a cambiar por temas de pensamiento crítico, en donde la inteligencia artificial sea una herramienta adicional que les permita a los alumnos tener información inmediata
que les pueda funcionar para poder generar mejores presentaciones, mejor tipo de artículos o lo que sea, pero evidentemente la parte importante siempre será el pensamiento crítico y el fomento de diferentes técnicas que ayuden al alumno a tener un verdadero aprendizaje significativo. Aquí, ¿alguien que guste Sí, responder esto? muy de acuerdo. Y creo que lo contempla la nueva escuela mexicana, ¿no? Este proyecto de humanismo en el cual no sea un sustituto la inteligencia artificial y que tampoco se llegue a un extremo de rechazar lo virtual o únicamente incluir lo presencial. El futuro de la educación, desde mi perspectiva, ustedes me dirán si la comparten, es lo híbrido. Tiene que tener tanto las herramientas digitales como el maestro y el acompañamiento humano durante el proceso educativo. Yo voy a poner un ejemplo muy sencillo que creo que aquí todos lo conocemos, ¿no? Cuando salió Wikipedia, por ejemplo, ¿no? Sí. Todo el mundo, bueno, ¿cómo? Basaste tu tarea en Wikipedia, ¿quién sabe quién subió eso? Pero tesis se han ¿no? hecho con Exactamente, entonces creo que el rechazo a las nuevas tecnologías nos puede llevar al fracaso. O sea, tenemos que buscar la adaptabilidad y aquí el experto Félix Cortés creo que hace un apunte muy específico y estoy totalmente de acuerdo con él. Nos está obligando a cambiar el modelo educativo en México que ha dejado de ser funcional, siendo honestos con estos avances que estamos teniendo, y tenemos que empezar a pensar y dejar de memorizar las tablas de multiplicar y entender por qué 2 por 2 son 4, ¿no? Son matemáticas básicas. Entonces, le empiezas a enseñar al alumno a razonar el conocimiento, no a aprendértelo de memoria, porque al final el cerebro termina por desechar toda memorización si no le encuentra utilidad. Una reflexión. Entonces, la inteligencia artificial o las herramientas de inteligencia artificial, muchas que existen, yo por ejemplo, las que más uso son Gemini de Google y bueno, todo el mundo utiliza ChatGPT. Son inteligencias que nos pueden ayudar justo para que el estudiante y el docente trabajen de manera conjunta en la racionalización del conocimiento, no en la memorización del mismo, porque entonces no nos va a llevar a una educación plena como la que tienen los países desarrollados. Entonces yo creo que tenemos que apostar por esa adaptabilidad a las nuevas tecnologías, no rechazarlas, porque efectivamente el rechazarlas nos deja fuera del contexto no mexicano, internacional, ¿no? Bueno, global. yo creo que hay dos cosas, Ajá. ¿no? La realidad nos rebasó hace mucho. Claro, sí. Y principalmente, yo creo que todos los que estamos sentados en esta mesa pertenecemos a generaciones que fuimos educados con un modelo distinto, con una concepción distinta de para qué servía la educación. Hoy en día, los modelos educativos, desde hace 3 lustros, están orientados no a una educación para avanzar en los estratos sociales, sino en una educación de formación integral del ser humano, con un sentido humanista, con un sentido de adaptabilidad a la realidad y más cercanamente algo que nos enseñó la propia realidad a todos con la pandemia, en nuestro pasado reciente, es que ningún modelo educativo estaba listo para la adaptación que tuvimos que tener para la virtualización. O sea, nadie estaba listo, no estaban listos los directivos, no estaban listos los docentes, no estaban listos los alumnos, los padres de familia para dar el acompañamiento. Nadie estaba listo para irse a la virtualidad. ¿A qué nos ha obligado? A que a raíz de que surgió la nueva normalidad, esta nueva normalidad nos generó una adaptabilidad a la conectividad y a este nuevo mundo donde la inteligencia artificial es una realidad. ¿Qué tenemos que hacer o qué tendríamos que hacer en el futuro inmediato? Porque no hay los modelos educativos y los modelos institucionales, en tanto se prueban, tiene que pasar generaciones completas. En lo que pruebas un modelo educativo ya te tardas 3 años o 5 años o 12 años en un modelo completo de educación básica. ¿Hacia dónde te tiene que orientar el tema? Tiene que orientar a la microcertificación, ¿no? De credencializaciones, que es microcredenciales. las microcredenciales, que es donde está orientado el modelo occidental o el marco común europeo de cualificaciones. Se tiene que orientar a continuar con el aprendizaje para toda la vida, o sea, que tienes que aprender a seguir aprendiendo toda la vida, que tienes que estar consciente que los títulos universitarios únicamente sirven para la acreditación, sí, de un tema, pero la hiperespecialización, es lo que va a reflejarse en el próximo año. Yo cerraría nada más con este último comentario. En los próximos años, el 60% de los trabajos que conocemos va a cambiar. Van a desaparecer cerca de 50 millones de trabajos que conocemos.
Y como eso va los a ser conocemos, ¿no? Como los conocemos, Pueden se van a evolucionar. transformar. Ajá. Y eso va a ser gracias a la utilización de la inteligencia Y es artificial. que nos tenemos que adaptar todos, ¿no? O sea, hoy alguien me preguntaba, qué miedo que un médico, por ejemplo, haga un Ya la hizo. diagnóstico, ¿no? Con inteligencia artificial. Bueno, pero esa inteligencia artificial está alimentada por médicos que tienen conocimiento de ciertos temas específicos, y lo que hace la inteligencia artificial no es dar un diagnóstico, sino acelerar el proceso de la realización de ese diagnóstico. Pero para poderle preguntar a esa inteligencia artificial necesitas tener conocimientos básicos de medicina, no básicos, conocimientos especializados en medicina. Entonces, verlo como una herramienta, como bien lo mencionas, muchas profesiones, algunas van a desaparecer. A ver, por ejemplo, un contador, ahorita la inteligencia artificial te puede sacar la contabilidad sin ningún problema y mucho más rápido que un contador normal. El ¿no? problema que no hemos hablado es el dato. Exacto. El dato, o sea, porque el dato puede ser sintético, hablando Así de es. medicina. Ajá. Se ha habido problemas porque sí, estos modelos de lenguaje crean datos artificiales sintéticos que no corresponden con la realidad. Entonces sí, no podemos soslayar las habilidades humanas, las habilidades sociales, Totalmente. con la especialización. Se tienen que ir en paralelo. Ojo, Es importante, hoy nos toca decir... por ahí de la mesa, Sí, sí, sí. Sí, es adelante. importante también entender una cosa. Siempre que hay una revolución industrial, si bien se pierden muchísimos empleos, también se generan nuevos. Otros. Y la inteligencia artificial definitivamente empezará a requerir especializaciones que conlleven a nuevos desarrollos. Por ejemplo, hoy surge el ingeniero en prompt, que es este especialista que tiene este dato fino de cómo pedirle o solicitarle a la inteligencia artificial para obtener mejores resultados. Pero también es muy importante lo que mencionaba en la mesa, respecto a que el hecho de usar una IA no me hace experto en una materia. Y es muy bien, o sea, eso está muy claro. Hay software para hoy generar modelos, por ejemplo, para el tema arquitectónico, y eso no necesariamente yo porque lo use sé qué datos meterle. Yo por tener un Excel no me hace contador. Entonces, definitivamente es importante que sigamos haciendo especializaciones y la IA se convierte en una extensión de mí para poder mejorar mis habilidades y que pueda sacarle el máximo provecho. Es importante mencionar o acotar estas dos cosas, que la inteligencia artificial, si bien seguramente modificará radicalmente la manera en la que hoy se trabaja desde las diferentes profesiones, seguramente también saldrán nuevas especializaciones de estas que usen inteligencia artificial. Y número dos, la inteligencia artificial tendría que verse como una extensión del profesionista, que al final de cuentas él es el que debe de saber qué pedirle a la inteligencia artificial. Y justo retomando esto, muchísimas gracias también, Félix, por tu participación a distancia. Porque tenemos que cambiar el giro, pero siguiendo, claro, con el tema de la inteligencia artificial, ahora enfocándonos un poco más en los medios, pues sí, evidentemente digitales, pero pues en esta parte de las plataformas de streaming, de los medios de comunicación, de pues cómo ha cambiado también la televisión, inclusive la radio. Hablabas hace unos momentos, o se hablaba hace unos momentos de cómo pues se han también generado con inteligencia artificial audios o voces o imitando voces también de personajes. Bueno, vaya que un ejemplo que vamos a poner para justo iniciar con esto es el de la serie Eternauta o El Eternauta, que es pues de las más recientes que ha sacado Netflix, una serie argentina en la cual se usa la inteligencia artificial pues para crear un efecto visual como es el colapso de un edificio. Esto por poner pues uno de los ejemplos que además de agilizar a la producción esta parte, pues les economizó bastante. ¿Qué pasa con el uso de la inteligencia artificial? Entonces ahora ya enfocándonos un poco más en esta parte de pues los medios, de la comunicación y demás. Por acá pues ahora los expertos en la materia, maestro Alan Austria, Sí. ¿qué perspectiva tenemos de esto? Bien identificas el futuro que nos espera a aquellos que nos dedicamos a los medios de comunicación. Yo al menos lo he declarado antes, nunca vamos a tener un noticiero hecho totalmente por inteligencia artificial, que algunos medios como CGTN, el medio gubernamental chino, ya lo realizan, y desde el Avatar, con una plataforma de inteligencia artificial que se llama Heiyan, y que la verdad incluso es No accesible. nos vamos a quedar sin trabajo. Ajá, o sea, yo creo, Esperamos. no, pero es que piensen ustedes, como público, como audiencia, no verían un noticiero hecho enteramente por inteligencia artificial sabiendo que la conductora, que el conductor no es humano, no hay esa conexión. Ustedes no le comprarían una casa a un robot. No me Ustedes no, enteraría.
al menos que no te enteres, pero están obligados. Ahí sí hay una regularización para que veas, tanto en los videos educativos como en los medios de comunicación, sí se necesita avisar al espectador con una leyenda que se Sí, es está inteligencia utilizando artificial. modelos amplificados, en otras palabras, avatares para la inteligencia artificial. Creo que nos espera un futuro desafiante a varias profesiones como lo es los medios de comunicación. Sin embargo, bien lo decían acá, empezó con esta reflexión tanto el subsecretario eh, de Educación como Andrés Manning, que van a ser una herramienta, así como nosotros necesitamos para clavar un clavo o un martillo como herramienta, pero sigue siendo el oficio. Esto va a ser una herramienta también nuestro experto digital. ¿Qué decimos a esto? Ahí también hay un tema bien importante, por ejemplo, con el tema de los derechos de autor. ¿No? Es bien importante porque ¿qué hace la inteligencia artificial cuando uno le pide datos? Pues agarra de toda la información que está en la red, que pueden ser incluso de artículos que son, pues obviamente, propios de un solo medio, y el utilizarlos como Claro. propios, ahí te genera un problema, ¿no? Con el tema de derechos de autor. El INE se acaba de meter en un problemón porque usando la inteligencia artificial utilizó la voz de un locutor ya fallecido, que todo el mundo dice, a ver, espérame, pues si este es el órgano que se encarga de Que ser había árbitro. derechos sobre su voz. ¿Mande? Y había derechos Y había sobre la voz, derechos, ¿eh? exacto. Entonces, Una manifestación le hicieron. algún tarugo que no sabía lo que son los derechos de autor, ¿no? Pues se le hizo fácil, o a lo mejor es muy chavito ahora y no sabía de quién se conocía. trataba, o no lo conocía, ¿no? Y entonces utilizó su voz. Entonces, es todo un reto en el tema de los medios de comunicación, el uso de la inteligencia artificial. Suscribo lo que hemos dicho aquí, es una herramienta, no puede sustituir el trabajo del comunicador, no puede sustituir el trabajo de un conductor de televisión, no puede sustituir, a ver, un artículo de opinión, ¿cómo le pides una opinión a la inteligencia? O sea, la opinión es muy personal, muy propia y obviamente pues tiene un marcaje muy personal que a lo mejor tú te puedes auxiliar para que te haga algunas correcciones ortográficas, alguna pequeña corrección de estilo y cosas por el estilo, pero siempre la opinión, por ejemplo, en el caso que a mí me toca escribir columnas de opinión, ¿qué es lo que yo hago? Escribo mi columna de opinión y me apoyo, ¿para qué? Pues para una corrección de estilo, Redacción. cosas muy finas que la inteligencia artificial hace muy bien. Otro tema, por ejemplo, el análisis de datos, ¿no? Eso es bien importante. Uno tiene que tener conocimientos básicos de análisis de datos, de manejo de Excel y demás, para poder auxiliarse de la inteligencia artificial para que lo haga más rápido. El que lo haga más rápido, eso ayuda mucho, por ejemplo, ahora que vivimos en una etapa de infodemia, donde la información es minuto a minuto y la premisa de todos los medios es ganar la nota, pero bien, ¿no? Entonces te auxilias de la inteligencia artificial para poder procesar datos de manera correcta, pero al final la redacción es tuya, al final la comprensión es tuya. Tampoco es precisa, ¿eh? También Ajá. le tienes que hacer un fact-check-in a la Sí, inteligencia claro. artificial. Es que Tú le preguntas a GPT y te da unas porque citas usan y usan imprecisas. machotes, Exactamente. Entonces, de repente usar una inteligencia artificial para hacer notas, por ejemplo, pues te termina dando un machote que al final, si no está alimentada correctamente, pues te da artículos aburridos, pasados. o erróneos, ¿no? Porque también hay errores, ¿eh? No es infalible. Hoy no es Ahora, infalible. ahí hay una parte que vale la pena también analizar desde el tema de la media, es que también, si bien la IA, como bien mencionamos, es que pueda ser una herramienta muy útil, la verdad es que también en una era donde estamos en el tema de la posverdad, por ejemplo, en medios como X, es muy claro y muy notorio que se implanta contenido de inteligencia artificial que puede ser manipulado para hacer creer a las audiencias que está sucediendo un evento en Palestina, en Irak, en Irán, y se ha visto que son videos de inteligencia artificial y después, al menos una inteligencia como Grok, que más o menos analiza y te dice, no, esto no es ni siquiera de ahí, esto es de 2017, y entonces todo este tema de los bots, que es muy utilizado, por ejemplo, en política, puede también ayudar a generar fake news y que de pronto, si no hay inteligencias reguladas, definitivamente puede haber desinformación y que al final también puede servir como un arma, y esa es la parte importante donde tenemos que ver, pues sí, balancear innovación, pero también con responsabilidad ética, ¿no? Sí, Félix, disculpa, tenemos que hacer rapidísimo una pausa, pero quédate con nosotros, por favor. Vamos rapidísimo al corte, regresamos y seguimos analizando estos temas de inteligencia artificial. Quédese con nosotros.
Regresamos, seguimos acompañándole aquí en Sobre la Mesa y agradecemos a Félix Cortés que continúa enlazado con nosotros. Te escuchamos, Félix, disculpa la interrupción para que puedas pues concluir también con esta participación. Adelante. Sí, por supuesto. Entonces, la inteligencia artificial, si bien es una herramienta, también tenemos que tener un balance entre sí todo el tema de la innovación, pero hay herramientas como Verificaudio, por ejemplo, que son claves para elecciones y política, ya que estos pueden detectar audios manipulados y ya existen algunas herramientas que te pueden ayudar a determinar si el contenido que estamos viendo es real o no es real. Ahora, por otra parte, también cuando tenemos una inteligencia artificial no regulada, pueden suceder casos como los que pasaron la semana pasada con la inteligencia de Grok de Twitter, en donde comenzó a hacer comentarios antisemitas e incluso se declaró como Mecha Hitler en la versión 3. Tuvieron que bajar a esa inteligencia artificial, la directora encargada de eso la despidieron y ahorita sale una versión ya 4 que justo tiene algunos candados para que justo la inteligencia artificial deje de ser tan libre. Eso es lo que sucede, ya que al final esto se alimentaba de X y en X de pronto puede haber posturas muy radicales y al final esto pues como medio, que hoy X es uno de los medios más importantes para los medios, por ejemplo, es un claro ejemplo de si no se regula de alguna manera la inteligencia artificial. Ojo, que regulación no es igual a censura, simplemente es poner límites y poner algún tipo de control o candado para que justo la inteligencia artificial se vuelva un aliado y no algo que pueda terminar en una pesadilla, ¿no? Sí, muchísimas gracias. Gracias, Félix Cortés, por tu participación, por tu tiempo, por regalarnos estos conocimientos en inteligencia artificial en esta edición de Sobre la Mesa. A nombre de Radio y Televisión de Hidalgo, gracias nuevamente por esta participación. Y bueno, nosotros seguimos analizando pues estos temas en este que es así de rápido ya el último bloque. Por acá, Jesús, también pues tu aportación en este sentido. Hablamos pues de los medios de comunicación, escuchábamos también lo que aporta Félix. ¿Qué puedes decirnos tú? Varios temas importantes. El primero, sí, efectivamente, hablar del cuarto poder, el cuarto poder que es la comunicación. Cómo a los políticos, cuando los llenan de bots, ¿no?, cambia una percepción en la gente. Y eso lo vimos hasta en la última película de Superman, cómo cambia una percepción, cambian una realidad. Y hablábamos hace unos minutos de cuál es la realidad que queremos. Pero hoy les puedo decir, Japón, y ya hace 10 años se ha empezado a trabajar en la política de inteligencia artificial. Japón ya tuvo un candidato de inteligencia artificial y 9 países más. ¿Ustedes lo sabían? Estamos aptos para ya tener un presidente municipal en este planeta que saque conjeturas, que pueda tener su data, ¿no? Pero algo importante que decían, los dos ejes de la inteligencia artificial, los datos que maneja, pero el análisis que hace hoy, al día de hoy, lo hace una persona aquí en México. Hablamos también que en Japón, desde los 3 años, les empiezan a enseñar y tienen una clase de inteligencia artificial. Recordemos eso. ¿Desde qué edad van a la escuela, ¿no? ¿Cuál es la instrucción en casa? ¿Cómo los educan? Porque nosotros sabemos que no existe en una escuela, no existe gente de limpieza. Los niños se levantan y recogen su basura. Vimos en un mundial cómo los japoneses agarran y empiezan a levantar la basura. Tienen sus propias normas. Cultura. Y cerrando el primer ejercicio de este cuarto poder, que es la comunicación, ahora, ¿cómo lo estamos regulando? Porque queremos ir pasos adelantados o agigantados, como decía nuestra analista. Hace 50 años ya tenemos la inteligencia artificial. Efectivamente, ya lo tenemos. Ya nos rebasó, ¿no? Yo decía, ya nos rebasó en este primer ejercicio. ¿Qué vamos a hacer ahora para regular, ¿no? Para hablar de un tema de derechos sociales, de un tema de transparencia, de un tema de equidad, en una situación global donde Europa ya tiene normas, ¿no?, basadas en categorizar la transparencia, el respeto y potencializar el ejercicio directo. Pero hoy sí les quiero decir que en Europa tenemos una práctica muy constante. Las reuniones son en lo virtual. Si vemos a los jóvenes y vemos ahorita y vamos a algún restaurante, vemos a algún niño
que la niñera es la inteligencia artificial. Es cuanto hasta aquí de este punto. Muy legislativo. mediático, pero sí, Muy sí, sí legislativo, apertura y ahí es unos justo temas esta parte. de análisis bien interesantes, ya sin sonar peliculesco, pero ya ha habido 2 casos fundamentados, comprobados, de una inteligencia artificial que se ha revelado. Uno fue Claude 4, que él estaba a prueba y lo iba a desconectar uno de sus creadores y lo chantajeó de que me desconectas y doy aviso de tu relación extramatrimonial. Y otro, el OpenAI, que es el de ChatGPT, empezó a descargarse funciones y softwares para sí mismo y cuando se le cuestionó, lo negó. Los 2 casos son comprobadísimos. Tampoco estamos tan lejos de que empecemos con escenarios como el que bien identificaba Jesús, políticos, o bueno, que tomen el control, que tomen el poder. Sí es muy importante un acompañamiento legislativo prioritario para este tema, ¿no? Pero yo iría más allá. Yo creo que no va a dar tiempo. O sea, yo creo que tiene que ser una cuestión autogestiva, de autorregulación. ¿Cómo pasó con las clonaciones? Se empezó a clonar, Dolly, etcétera. Y tiene que ver, sí, y nos hemos alejado de la filosofía y de la ética, de poder tamizar cómo va ese desarrollo y las comunidades, y los gobiernos también, sí tener este tipo de comités de ética y empezar a declarar acerca de ello. Porque si no, el proceso legislativo, perdón, pero creo que va a ser demasiado lento conforme a lo vertiginoso de lo que se desarrolla en Bueno, las si los tecnologías. diputados no leen, imagínate. Entonces, Bueno, yo en creo mi que país, ¿no? sí, el país lee muy poco. Entonces, yo creo que sí tenemos que ser autogestivos en ese sentido y establecer foros donde se pueda cuestionar y cómo se cura la información de los modelos del lenguaje. Y hay un tema que acabas de tocar que me parece muy interesante, la deontología de la inteligencia artificial, ¿no? O sea, ¿cuáles son estos rasgos éticos que debemos de empezar a analizar y debemos de empezar a cuidar? Desde temas como la discriminación. Si yo en una inteligencia artificial empiezo a alimentar puros datos, por ejemplo, de varones, pues quedan fuera las mujeres. Vas a sesgar. Entonces ya hay un sesgo, ya hay un tema de discriminación. Yo creo que es uno de los temas. La otra que es bien importante, hoy nos andamos que, ay, es que el gobierno me quiere espiar y ya quiere todos mis datos y tiene mis biométricos. Les tengo una noticia. Ya los tiene. Todo el mundo ya tiene sus biométricos. Todo el mundo. Todas las empresas. Sobre Quien traiga- todo el quien sector trae- privado, ¿no? Sí, Pero sobre todo el sector por privado. O supuesto, sea, sí, quien claro. traiga un smartwatch, por ejemplo, o un teléfono, en el momento que tú dices sí a la huella Sí, digital, no, sí acepto. ya, Sí, Acepto los Términos y términos. condiciones. Adiós. y no leíste las letras chiquitas, ¿no? Ya tienen todos tus datos. A ver, ¿cómo sabe, por ejemplo, aplicaciones de movilidad? ¿Cómo saben a qué hora te vas a mover al punto? Porque te están midiendo en ese momento. Entonces, la protección de datos personales yo creo que es otro tema Y en muy ese importante. momento, por- tú entras, por ejemplo, a Google Maps y le pides que te identifique los recorridos que has hecho. Sí, Y te claro. los identifica puntual. Entonces, Sabe ahí a lo qué que está hora- haciendo el sector privado es, mira, cuando vas sentado en el taxi, ahí le caes con la publicidad. Exacto. A ver, sabe a qué hora te Identifica casa y levantas. sale la dirección de tu trabajo. Sabe a qué hora te levantas, sabe a qué hora te acuestas, sabe dónde estás la mayoría del tiempo, sabe dónde te mueves, ¿no? Detecta tus movimientos extraños. O sea, realmente en el momento que tú traes un teléfono celular con Android o con iOS, cualquiera de los Sabe dos, tu ritmo cardíaco sabe- y sabe cuándo te sabe si eres emocionas y diabético, cuándo. exactamente. Eso lo sabe con Exactamente. las aplicaciones que consumes. Y, Normalmente, después de estar en Instagram, estás más depre, por decirlo así, y también te bombardea en publicidad. Sí, Identifica pero es tu el cortisol, voz. chico. Ojo, Así la voz. identifica tu voz. Entonces, en el momento que Sí. tú, ¿a quién no le ha pasado aquí? A mí me pasó un ejemplo muy raro, ya no tan raro, mejor dicho, es por un día dije, ay, fíjate qué padre, me gustaría comprar unos zapatos cafés. Sí. Y de repente, pum, A mí empiezan a salir también los me pasa. comerciales de zapatos cafés, ¿no? Sí. ¿No? Entonces, protección de datos personales, ese es otro tema de ética. Y otro, la transparencia y la explicabilidad de las cosas. O sea, ¿de qué manera están utilizándose los datos de los que se está alimentando la inteligencia artificial? Entonces, poco hablamos de la ética en el uso de la inteligencia artificial. Y otro tema que es muy alarmante, de verdad, y yo creo que ese es el que a mí más me preocupa, es cómo hoy la delincuencia empieza a utilizar la inteligencia artificial también, pues para hacer sus negocios. Ya tiene para sus mo- C5. Pero ¿no? ¿cómo? O sea, ellos pueden Exactamente. contrarrestar, por ejemplo, ellos mediante inteligencia artificial pueden contrarrestar las acciones de la autoridad. O sea, así como la autoridad puede utilizar la inteligencia artificial para capturarlos de manera inmediata, ellos también la pueden utilizar para contrarrestar, para disfrazar cargamentos, para mil cosas que se pueden hacer con inteligencia artificial, calcular ventas, etcétera, muchas cosas, ¿Nos proyecciones está y demás. rebasando, entonces? Entonces, Ya nos rebasó. ya nos rebasó. Ya nos Y rebasó. si en eso
pues le apostamos a un marco legal, pues la verdad es que ahorita estamos más preocupados en otros temas que en regular estas cosas que al ciudadano hoy ya nos estaban afectando. No vamos a decir de un futuro. El grupo de los 20 ya tuvo esta discusión hace 10 años. Ujú. Tanto que ese es el motivo por el cual la inteligencia artificial se retrasó el avance de sus conocimientos en la última década. Que eso fue lo que dijeron. Que eso fue lo que dijeron. O sea, Sin dijeron embargo, que lo retraso, no pero los no han es hecho cierto. públicos. Exacto. Las Claro. investigaciones Para siguen uso trabajando. masivo lo retrasaron y Sí, ellos lo claro. estaban Bueno, utilizando. dijeron que lo retrasaron. O sea, la recordemos que el cantidad discurso de- público, sobre todo de las grandes potencias, es uno. Sí, Lo claro. que sucede atrás es otra cosa. No, se refleja en la cantidad de patentes que se han pedido en los últimos 20 años. O sea, está datado que ha crecido exponencialmente en 1 millón más de número de patentes en los últimos 2 años. 1 millón más, en México. Ujú, ujú. O sea, solo es México. Ni siquiera estoy yéndome a Asia, estoy a... No, Son los No, que ahí saben, está. son los que sabían lo que se venía. No, lo que ya existe. O sea, Ajá. ¿cuál es el problema verdadero que yo creo que nunca va a terminar? Primero, que la inteligencia artificial sin ideas no existe. O sea, mientras existe un ser humano que tiene la capacidad de sentir, de pensar, de experimentar y desde su propia autodeterminación como individuo Su para libre poder albedrío. discernir desde su libre albedrío, la inteligencia artificial no va a poder hacer nada. O sea, la inteligencia artificial sin el ser humano no es otra cosa que una serie de unos y ceros ordenados en un código listos para ser utilizados. Claro, es un modelo matemático. Es un modelo literal. matemático. Ujú. ¿Les parece si nos vamos entonces justo con esto que acabas de comentar, Daniel, ya con las conclusiones? Nos restan 3 minutos, así que si les parece, con 30 segundos para cada quien para dar su cierre y Perfecto. su conclusión. Por favor, Pues empezamos. yo quiero dejar el lado positivo, ¿no? Yo creo que la inteligencia artificial, sobre todo lo que se refiere a gobierno, puede utilizar, la gente pide mucha información para trámites y servicios. Desde el gobierno estamos trabajando para que esa información pueda ser más diáfana, 24/7, altamente disponible, y yo creo que ese es un impulso que este gobierno, por lo menos en Hidalgo, y muy alineado al gobierno federal de la doctora Shaman, se ha podido centralizar. Yo en lo particular a veces soy un temeroso de las centralizaciones, pero creo que se ha platicado ya muchas décadas atrás de que cómo nos íbamos a organizar en trámites y servicios digitales y no se había logrado concretar. Creo que hoy es una posibilidad de concretar esto, tanto en los 3 órdenes de gobierno y que sea un beneficio para la ciudadanía. Muy de acuerdo con lo que dice Andrés Manning, Mara. Creo que el gabinete actual que tiene el gobierno del estado de Hidalgo, específicamente aquellos que pertenecen al rubro de implementación de procesos de actualización tecnológica o digitalización, uno de los protagonistas, por supuesto, es Andrés Manning, el gobernador Julio Menchaca conformó un equipo bastante entusiasta de el gusto tecnológico. Les voy a dar rápido unos ejemplos. Aquí tenemos, por supuesto, al subsecretario de Educación, Daniel, pero también ya ustedes están implementando, por ejemplo, esta producción de videos educativos o implementar en la nueva escuela mexicana diplomados para la transformación, por ejemplo. Quiero resaltar, Alejandro Velázquez está haciendo que todos esos procesos, es el secretario del despacho del gobernador, se implementen como un flujo digital rápidamente si nosotros queremos obtener algunos de nuestros trámites, si queremos obtener servicios. Creo que específicamente hablando de Hidalgo, también me gustaría quedar con lo positivo de cómo hay un equipo preparado, actualizado en estos temas que la inteligencia artificial va a terminar siendo pues en beneficio del Estado. Muchísimas gracias por esta participación. Ahora, pues Daniel Fragoso, también queremos escuchar tu conclusión. Bueno, yo creo que en tanto una computadora no pueda beber más que un ser humano, la humanidad puede estar tranquila, ¿no? Que es algo que decía Guillermo Fadanelli sobre Schopenhauer. ¿Eso qué significa? Que en tanto los seres humanos puedan seguir teniendo el control de su libre albedrío, la humanidad puede descansar tranquila de que todos los avances tecnológicos van a ser utilizados por el propio ser humano. Existe un gran trabajo que se tiene que hacer desde todas las áreas de la sociedad para seguir trabajando en la única política pública que está aprobada a lo largo de la humanidad, que es la que ha cambiado el destino de las sociedades, que es la educación. No existe otra cosa. Sin la educación, sin la posibilidad de aprender a leer, a entender, de el desarrollo personal, pues no puede existir otra cosa, ¿no? Yo creo que el trabajo está ahí, el trabajo está en preparar a los seres humanos y reeducarnos todos hacia la posibilidad de crecer
creatividad, en crecer en esta posibilidad eterna de seguir aprendiendo y de tener la humildad de reconocer que todos los días hay una nueva posibilidad para poder construirse como ser humano. Muchísimas gracias, Daniel. Miguel, ¿tu conclusión? Pues mira, yo creo que, poniéndome en el plano de los comentarios positivos, yo creo que no debemos de tenerle miedo a la inteligencia artificial. Es una tecnología, un modelo matemático que viene a facilitarle de alguna manera las cosas al ser humano. Recordemos un poquito la revolución industrial, ¿no? Todo el mundo eran los trabajos hechos a mano, ¿no? Y los trabajos manuales. Llegan las máquinas, las primeras máquinas de vapor, y todo el mundo pensaba que el mundo se iba a acabar porque ya había unas máquinas que hacían lo que el ser humano hacía, ¿no? Y nada pasó. Entonces yo creo que debemos de tenerle miedo. Yo voy a tomar una frase que por ahí escuché, que no hay que tenerle miedo a la inteligencia artificial, hay que tenerle miedo a la tosudez humana. Entonces creo que eso es lo que nosotros debemos de enfocarnos, incorporarla poco a poco a nuestra vida, conociendo cuáles son las ventajas de tenerlo y también las limitantes de su uso, ¿no? En qué hay áreas de oportunidad que se puede mejorar esta tecnología para poderla llevar a nuestra vida diaria. Entonces, perdámosle miedo a la inteligencia artificial, adaptémonos a ella y veamos cómo podemos hacer con esto una sociedad más afable, ¿no? Y que traiga en una mayor conectividad para todos los hidalguenses, por ejemplo, el bienestar para todos los habitantes de este estado, que yo creo que sí se puede, utilizando también estas tecnologías. Muchísimas gracias, Miguel. Jesús, ¿con qué concluyes? Pues yo creo que hoy tenemos una oportunidad histórica que en este momento nos invita a cambiar nuestra realidad. Para la gente de esas comunidades que nunca ha viajado en un helicóptero, en un avión, que no conoce otros estados, otros países, hoy puede tener al alcance de estas cosas el mundo entero. Y eso te cambia la vida, te da una perspectiva distinta. Viéndole lo bueno, creo que hoy tener desde lo legislativo un control de la ética, pero también invitar a todo el público que nos acompaña y que nos ve, humanizar en retomar los valores. Lo decían bien y concuerdo con todos ustedes, compañeros, porque tenemos hoy que voltear a ver toda esta inteligencia artificial a manera que sea muy humana, para poder regresar lo importante y lo trascendente que es el abrazar, el acariciar a esa familia que tenemos y de ahí a los amigos y de ahí a todos los círculos que tenemos. Pero sí retomar este círculo y yo diría legislar en favor de los seres humanos. Poder humanizar estas inteligencias artificiales nos va a llevar a un momento histórico donde se puede vincular la hermandad con la inteligencia artificial. Muchísimas gracias, Jesús. Con esto nos estamos despidiendo. Gracias a ustedes por habernos acompañado y como siempre les recordamos que todo, absolutamente todo tiene pros y contras, pero la mejor opinión la tiene usted. Gracias por acompañarnos en Sobre la Mesa.